Ese es el trabajo de la actividad número 2, el cual era del tema de los formularios, ¿cierto? Ese trabajo está conformado por los compañeros, la compañera Ospina, el compañero Ibar Leandro Penque, Elian Mateo, Lisandro Velázquez y mi persona Mateo García. Eh, Acá la compañera va a iniciar explicando el tema del código. Bueno, muchas gracias, compañero Mateo. Entonces comenzaríamos con lo de la página principal del formulario, que es el index HTML. ¿Qué es el index HTML? Principalmente es la página principal donde el usuario que piensa utilizar la página puede ingresar información para crear un cuento de manera personalizada. El formulario permite que el usuario ingrese datos como lo que es el nombre, el apodo, el color del cabello, el color de los ojos, la edad y lo que es el hobby. Entonces, el código viene conformado primeramente por doctype HTML. El doctype HTML es la declaración que vendría definiendo el archivo en el documento HTML5. Continuaríamos con htmllang.es, que es donde comienza el documento HTML y establece lo que sería el idioma del español. Tenemos el head y title, que es la sección donde configuramos la información básica, como el título, que vendría siendo formulario de cuento. Tenemos lo que es link rel igual a style sheet eh, y style CSS, que conectaría el archivo style CSS para que la página aplique lo que vendrían siendo los estilos del diseño que vendríamos definiendo en él. Y tenemos el body, que es el cuerpo de lo que es todo el código, y ahí tendríamos un H1, que es un título que indica formulario para crear un cuento, y lo que vendría siendo el div class, que es form-container, que es un contenedor para el formulario que ayuda a organizar y aplicar el estilo al formulario. Ya vendría mi compañero Leandro a explicar más detalladamente la parte del formulario. Listo, muchas gracias. Bueno, y continuando con nuestro formulario, nos ubicamos en la plantilla for action cuento.html. Eh, este método es por el método get. Aquí nos define un formulario que envía datos al cuento HTML cuando el usuario hace un clic pues en el botón generar cuento. Este método get envía los datos a través de la URL, lo cual permite que nuestro cuento HTML acceda a los datos ingresados. Luego tenemos los campos del formulario, donde se encuentra el label, que representa una etiqueta de texto para un campo del formulario. Luego está un input, que es un campo donde el usuario puede escribir la información. Y así sucesivamente, digamos, con las demás funciones. Entonces tenemos también el label for, que es la etiqueta nombre, donde va a depositar pues los nombres y el apellido. Y esto también pues se cierra con el asterisco, perdón, con la barra inclinada label y el input take, que es donde va el texto con un ID de nombre y un name requerido. Esta etiqueta corresponde al campo de texto donde el usuario ingresa el nombre. El atributo require hace que el campo sea obligatorio. Hay campos similares también, por ejemplo, para el apodo,
o el color del cabello, o también para el color de los ojos. Cada uno con un tipo de entrada adecuado. Texto y número, y para los números. Luego tenemos un botón enviar, que está estipulado por unas etiquetas que las denominamos button tape, submit, generar cuento. Eso es un botón que envía el formulario cuando el usuario hace clic y se redirige al usuario al cuento HTML con la información ingresada. Luego tenemos el cuento HTML, donde ya nos genera el cuento. Este archivo genera y muestra el cuento usando la información que el usuario ingresó en nuestro archivo index. Listo, entonces ya una vez generado pues toda la información de cada uno de los campos del formulario, pues ya nos genera el cuento con toda la información. Listo, muchas gracias. Lo podemos verificar ahora pues en la práctica. Listo, entonces le damos paso al siguiente compañero para que siga explicando parte del código. Bueno, compañero, lo puedes poner en cuento HTML. Bueno, esta parte del código como tal es donde se va a generar lo que es el cuento como tal. Pues sería como la estructura de la otra página donde se va a visualizar el cuento. Pues, después de que anteriormente se haya eh, ingresado los datos en el formulario, se le da a continuar y va a pasar directamente al cuento HTML, que es el que le pues, va a dar como la visualización del cuento. Tenemos que, bueno, tu cuento generado es como pues ya como tal lo del, lo del cuento, pues sí, ya que se generó. Y por ejemplo tenemos lo que es el botón volver, que al darle ahí nos va pues sí, a devolver a donde está lo del formulario y toda la cuestión. Eh, bueno, mostrar el cuento al cargar la página. Tenemos el window onload, que es mostrar pues lo del cuento al darle continuar, que ya de una se carga la otra página y nos va a generar el cuento. Listo, le doy paso al compañero Elian. Compañero, Compañero, tienes tienes... el micrófono desactivado. Buenas tardes. Bueno, a mí a continuación me tocó el proceso donde se puede mirar lo que sería el proceso de los botones de acción. Normalmente esto sería un proceso donde al enviar los datos, el formulario lo indiciza lo que sería la página principal, donde esta normalmente va a ser un proceso de almacenamiento de la información que el usuario ingrese a través del formulario, que anteriormente mis compañeros pudieron haber explicado. Normalmente aquí se puede mirar lo que sería un proceso de restricción en la página de los datos, donde cada dato incluye lo que sería en el proceso de la página y que normalmente teniendo en base lo que sería la posterior ingresamiento de la información, este puede, por ejemplo, ya por el tema de los interesados de los productos. Entonces, por ejemplo, al inicio se puede haber visto lo que sería el proceso del formulario del cuento. Es decir, que, por ejemplo, este formulario está conformado por lo que sería, por ejemplo, ingresar el nombre, la ciudad, y ya normalmente va permitiendo, por ejemplo, aquí en la parte final, se puede mirar lo que el proceso de mostrar el cuento. Es decir, que ya ahí al final el código
cumple la función por ejemplo, de recoger toda la información, combinarla y al finalizar ya al último puede, por ejemplo, ya mostrar el cuento. También tiene una función que estaría, por ejemplo, indexada a, por ejemplo, a volver nuevamente, si, por ejemplo, ya el usuario no se cuenta conforme con la forma en que, con la información que él pudo haber ingresado, haber conformado el cuento. Entonces, por ejemplo, este formulario sirve para lo que sería, por ejemplo, los interesados en productos y ya esto, pues, esto ya con todo el proceso que se vio en la creación del código, puede mostrar lo que sería un proceso de personalización según lo que sea necesario. Ya normalmente este sería pues todo lo relacionado con el proceso explicativo que yo pude haber dado. Ya pues ya mi compañero el próximo ya va a ver lo que sería el resultado de lo que sería de la página, todo el proceso que se pudo haber hecho. Entonces, ¿quién continúa? Listo. Eh, como los compañeros ya han explicado, ¿cierto? Eh, todo esto ha enlazado pues una cosa con la otra, donde el índice es como la parte más primordial, pues, donde abarcamos toda la información para que tengamos pues el formulario. Tenemos el cuento pues que ya se encarga de generarlo como tal, mostrar el cuento como tal y devolver, ¿cierto? Aparte de eso tenemos otra pestaña que se llama Style, CSS. ¿Esta para qué nos sirve? Esta la enlazamos con la parte del cuento, como lo podemos ver acá, es para darle forma o darle imagen a estas páginas, como ya se los voy a mostrar. eh, Siguiente. Listo. Entonces, acá podemos ver de que, como los compañeros Ada y Leandro nos comentaron, tenemos el formulario, el cual tenemos acá para agregar los datos. Ejemplo, iniciamos con el mío, García, digamos que de apodo Mateo, color de cabello negro, ojos azules, aunque no son así, edad 26 años, jugar fútbol. Bueno, acá le podemos dar continuar y nos debe crear un cuento. Bueno, acá ya tenemos el cuento generado. Entonces, como podemos ver, dice, había una vez un joven llamado Mateo García, conocido por sus amigos como Mateo. Tenía un hermoso caballo negro y unos ojos azul que brillaban con alegría a la edad de 26 años. Mateo García descubrió su pasión por jugar fútbol. Cada vez que practicaba su hobby, sentía que el mundo se llenaba de magia y de felicidad. Así Mateo García vivió aventuras increíbles, siempre acompañado de su espíritu aventurero y su amor por la vida. Entonces, acá podemos ver que todo lo que el profesor nos solicitaba como tal en el cuento, acá lo tenemos reflejado, ¿cierto? Entonces, si le damos volver, podemos volver a crear un nuevo cuento. Es bueno tener en cuenta que ese cuento lo podemos organizar nosotros en el mismo código, ¿cierto? Como lo podemos ver acá, dice crear el cuento. Entonces, acá vemos que nosotros acá nos encargamos de crear el cuento. Entonces, cada vez que nosotros queramos, podemos podemos poner cosas diferentes. Entonces, esto sería todo por el trabajo de nosotros. Espero que haya quedado bien, profe. Y sí, ya eso ha sido todo. So, compañeros.